Ese contraste de normas versus la realidad es lo que más o menos pueden pueden ver en este cuadro entre 1990 a 2018, que es el rango normativo que yo les estoy analizando. ¿Por qué una variación interanual de los precios al consumidor? Porque en principio es el índice que la ley de impuesto a las ganancias nos permitía tener en cuenta a los fines de determinar si se aplicaba o no se aplicaba el ajuste por inflación, salvando la distancia de estar prohibido por un decreto, digamos. Pero siempre el parámetro para que yo pueda definir la necesidad de aplicar ese ajuste impositivo era la variación interanual de precios al consumidor. Como pueden ver, la realidad del país, si nosotros nos situamos en el 2002, nos marcaba un índice de precios altísimo, una variación altísima que daba la necesidad de ese ajuste por inflación para el periodo fiscal 2002. El decreto de necesidad y urgencia lo permitía, pero al momento de declarar, otro decreto anula ese permitido legal que teníamos. Obviamente, ¿dónde termina la historia? En la justicia, donde la justicia tiene que salir a definir si es constitucional o es inconstitucional, si es aplicable o no es aplicable, y como un remedio y no como una norma que nos permita prever situaciones. Digamos, los fallos que podríamos decir que han marcado trascendencia, podríamos decir que es el punto de origen de la jurisprudencia que tenemos actualmente, son el fallo Santiago Dugan Trocelo SRL, que es del año 2005, y el fallo Candy, que ambos, si bien tienen un lapso de tiempo enorme, tienen soluciones distintas, pero hacen a lo que es hoy la doctrina para determinar la aplicación o no del ajuste por inflación. En el 2005 la Corte le dice a Santiago Dugan que no puede aplicar el ajuste de inflación respecto al periodo fiscal 2002 por un hecho criterioso, digamos, creo yo, por parte de la Corte, que era que se limitó a mostrar que la declaración jurada del impuesto a las ganancias era distorsiva si uno aplicaba el ajuste o si no lo hacía. Entonces él pide la autorización para aplicar y pide que se declare inconstitucional la norma que impedía tomarse ese ajuste. En ese momento la Corte lo que dijo es: la sola presentación de la declaración jurada con ajuste y sin ajuste es prueba insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que introduce la Corte con este fallo? Un criterio que podríamos hablar de una confiscatoriedad, o sea, el mero cotejo de la diferencia entre pagar un impuesto y pagar el otro no demostraba la necesidad de aplicar ese ajuste. Eso se ratifica en Candy, y en ese caso le prohíben, digamos, a Dugan tomarse el ajuste por inflación en el impuesto en su declaración jurada. Esa situación, digamos, si bien el resultado es totalmente distinto porque en Candy le dicen que sí lo puede aplicar, lo que la Corte presenta o deja plasmado es los puntos en los cuales se tiene que dar las situaciones o la coyuntura que se tiene que dar para que ese ajuste por inflación se pueda tomar o reflejar a nivel impositivo. En Dugan son 3 puntos, digamos. La suspensión de aplicación del ajuste por inflación de por sí no es inconstitucional. O sea, las normas que no lo permiten, dice la Corte, no son inconstitucionales de por sí. La suspensión tampoco impide que el gravamen sea impugnado por ser confiscatorio y en cada caso se debe probar, ¿sí? Ahí se introduce el criterio de confiscatoriedad que venga a la mano de la posibilidad de hacer el ajuste por inflación impositivo. Y por último, indica que la confiscatoriedad a la que hace alusión no está aprobada por la mera comparación de las declaraciones juradas con ajuste y sin ajuste. En Candy, en cambio, ratifica estos 2 primeros puntos, que de por sí no estamos frente a una situación inconstitucional y que se debe probar la situación que tiene cada uno. Y la Corte dice que el mecanismo de ajuste que contempla el título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sí va a ser procedente porque en Candy
logran probar el despliegue, digamos, de los abogados en el área para la actora, permiten lograr que la alícuota efectiva que se ingresaba en el impuesto, si no se utilizaba el mecanismo de ajuste por inflación, determinaba una parte sustancial de la renta en materia impositiva y excedía, a criterio de la Corte, esa situación concreta, excedía el límite razonable sobre el cual se puede hacer la imposición, configurándose así la confiscatoriedad. En números, ¿cuál es la situación que representaba Candy? La alícuota del impuesto a las ganancias que le correspondía tributar a la empresa era el 35%. Si no aplicaba el ajuste por inflación, la alícuota real que terminaban tributando era el 62%. O lo que sería lo mismo, un 55% de las utilidades contables ajustadas. Ese porcentaje en ese momento a la Corte lo consideró confiscatorio. Ya mis colegas les van a ir indicando en cada caso cómo no es un criterio único, no estamos frente a una cifra, la paso, la supero, lo puedo tomar, no la supero, no lo puedo tomar. No es algo, lamentablemente es un tema con muchos grises y como nosotros hablamos ayer, se trata de un traje a medida, ver la circunstancia concreta de cada empresa para poder definir esa situación que tiene y cuáles serían los porcentajes que nos pueden dar esa referencia hacia la confiscatoriedad. Luego de Candy se suceden más de 90 fallos a favor, tanto en sede administrativa como en sede judicial, en los que todos parten del supuesto de confiscatoriedad para que se pueda considerar la aplicación o no del ajuste por inflación. Realmente, digamos, la familia de fallos que se presentan después es bastante importante y tener antecedentes en una instancia administrativa, es decir, el propio fisco ha reconocido la situación de confiscatoriedad y la procedencia de la aplicación del ajuste por inflación impositivo, es importante. En esos 97 fallos que se fueron dando a lo largo de entre el 2002 y el 2018, mejor dicho, el 2017, tenemos otra situación normativa que tristemente tampoco la podemos tomar literalmente como está puesta en la norma. Por esta razón en la que yo le decía de la inseguridad jurídica que tiene nuestro país, tenemos una ley que plantea una reforma impositiva, una reforma tributaria importante, con un plan de gobierno que en el 2017 apuntaba, entre un cúmulo de reformas, no solo la tributaria, lograr mayor inversión, generación de empleo y un desarrollo económico. Bueno, en ese contexto se hace una modificación normativa que básicamente reabre con ciertas características particulares la posibilidad de que plasmemos el ajuste por inflación al momento de determinar la renta sobre la cual vamos a liquidar el impuesto. Si bien esa reforma, digamos, que trae la ley, hace pie justamente en la ley de convertibilidad y en las modificaciones que que se habían dictado en el 92 y posteriormente en el 2002, la base es volverlo a permitir al ajuste en determinadas condiciones. ¿Qué es lo que tiene? O sea, la dificultad que planteaba la normativa son justamente los porcentajes de esto de los que hablábamos, pero no el porcentaje necesario para llegar a la confiscatoriedad, sino los porcentajes que se tenían que tener en cuenta para determinar cuándo procedía y cuándo no procedía. Básicamente tienen una ecuación que Marquito les va a explicar muy bien a continuación de lo que yo les planteo, pero tenemos que tomar en la historia 3 años para atrás y tenemos que tomar un índice. La ley plantea primero, o sea, toma el índice anterior que teníamos, que es el de precios internos al por mayor, y hoy tomamos el precio al consumidor, ¿sí? O sea, el índice, al revés, perdón. El índice es lo que cambia y los porcentajes son los que cambian con respecto a la situación que había cuando se aplica el ajuste con el fallo Candy.
La reforma normativa, lamentablemente, que se hizo en el 2007, tenía una proyección hacia lo que era el periodo fiscal 2018 y esa proyección ya fue modificada por una ley posterior.